los que estamos habituados a verlos como procariotas, eucariotas que no tienen parasitología, y la mayoría estaban dentro de estos procariotas. Sin embargo, existen los otros organismos, los que llamaríamos subcelulares por el tamaño, donde primero van a estar los virus desde ya por frecuencia, por sus connotaciones propias, y luego pues están estos viroides y al final los priones. ¿Ya? Entonces la pregunta, ¿qué es un prión? Y básicamente se dice que son proteínas. Hay algún cuadro que resume mejor esto, pero son proteínas que tienen cualidades de patogenicidad. Eso es lo que nos hace diferentes de otras partículas proteicas y que tienen afinidad sobre todo por células nerviosas, proteínas que tienen relación con células nerviosas y con menos importancia otros tipos celulares. ¿Qué diríamos de un prión? Que es una proteína patógena, con una alteración en la estructura que deriva de esa alteración estructural, su patogenicidad. Pero lo peor es que esta proteína patógena es capaz de autorreplicarse. Algunos hablan, como si hablamos de estructura, de que tiene un plegamiento incorrecto. Eso cuando entendemos cómo están las proteínas, ¿se acuerdan? Cómo está el mismo ADN, es como si estuviera empaquetado, porque si no, por la longitud que tiene, no caberían en la célula. Deben estar comprimidos, empaquetados, plegados, y pasa lo mismo con las proteínas, ¿no? Entonces, estas proteínas que, a diferencia del cuadro donde veíamos otros tipos de microorganismos, tienen ácido nucleico, ¿no es cierto? Los priones solo están compuestos por aminoácidos, ¿de acuerdo? Y se dice que en nuestros tejidos nerviosos, no solo nuestros, de muchos seres vivos, existen unas proteínas que llamarían la proteína prión, no todas las especies, y es esa proteína la que eventualmente puede sufrir alteraciones y convertirse en esa partícula patógena. Entonces, resumiendo, seres infecciosos que carecen de ácido nucleico, solamente están constituidos por proteínas, provocan enfermedades por la afinidad, por el tropismo que les decía, van a provocar enfermedades que afectan al sistema nervioso. El ejemplo clásico es la enfermedad de las vacas locas, no es lo único. Y el carácter de estas partículas es que pueden transmitirse por herencia. No es la única forma, desde ya también puede influir el contacto directo. Los jóvenes que están atrás, si tienen algo más importante, la puerta está abierta, la asistencia es libre. ¿Ya? Comparando entonces lo que son los virus, en tamaño, las partículas que un poco se les asemejan, los viroides que ya los han descrito en otros capítulos, y los priones vemos como algo más sencillo, elemental en su estructura, pero con importancia creciente por lo que se va encontrando desde hace algunos años. ¿Ya? Lo importante, ¿no? Que hay un genoma, en ambos casos acá no hay genoma, es decir, no ha de haber una maquinaria genética que codifique su replicación, sino intervienen otros mecanismos. Volviendo, ¿no? Entonces son estructuras o proteínas anómalas, proteínas defectuosas si quieren, que se pueden replicar eso sin necesidad del ácido nucleico. Cuando esa PRP, esa partícula proteica, se transforma, se le conoce como este PRPSC, ¿ya? La partícula infecciosa. Y la forma normal sería este PRPC o la partícula proteica sin carácter patógeno. ¿Dónde las encontramos principalmente? Les decía, ¿no? En las membranas que rodean a las neuronas. Entonces, una comparación de tamaños. Aquí, como vemos, este es un modelo artístico, más o menos como se imaginan que deberían ser. La diferencia, una estructura casi similar, pero la presencia de estas láminas, que es lo que le conferiría ese carácter patógeno. ¿De dónde viene el término? Tiene importancia este señor, colega nuestro, Stanley Prusiner, imagínense, para 1982, unos 40 años, 41 si somos exactos, quien para entonces hizo sus publicaciones vinculadas con patología
del sistema nervioso que le llamaba la atención, que ya era conocida, digamos, como cuadro clínico, pero la etiología no se la conocía. Y él va asociando sus hallazgos con los hábitos de las poblaciones afectadas, con algunas peculiaridades en estas poblaciones, como vamos a ver más adelante. Y el prion es un acrónimo, se entiende, ¿no es cierto? PRION nos habla de una partícula de carácter infeccioso, básicamente, aludiendo a su proteína, infección. De ahí viene lo de prion, ¿ya? Entonces, él, les decía, hizo sus trabajos acerca de las encefalopatías espongiformes, porque se llamaban así. Vamos a ver algún cuadro, creo que más adelante. Hay procesos degenerativos en especies animales que es como si lograran que el cerebro se vaya atrofiando y vaya adquiriendo la consistencia de una esponja, de ahí el término de encefalopatía espongiforme. Más en mamíferos, ¿cierto?, que en relación a la afección en humanos. Y a partir de esas publicaciones, imagínense, 15 años después le han dado el premio Nobel porque se ha logrado demostrar la asociación de estas partículas proteicas con estos procesos neurológicos degenerativos, ¿no? Acá un cuadro donde vemos eso, les decía, vamos a ver en las proteínas normales, entre comillas, las hélices alfa. En cambio, las placas, las láminas que veíamos anormales en la gráfica de relato, esas son las láminas beta. Las proteínas normales son solubles, son sensibles a enzimas, no así las proteínas anómalas, las proteínas patógenas, la proteína PSC, que no es soluble y resiste la acción de las enzimas inclusive. Ni qué decir de lo que habitualmente usamos como antibióticos, antivirales, procesos o procesos físicos para eliminar partículas infecciosas, no son útiles, ¿de acuerdo? La historia resumida de lo que provocan estos priones tiene relación con hallazgos ya desde el siglo XVIII, donde en Europa hay países con tradición ganadera, pero con ganado ovino, y en el ganado ovino, las ovejas, muchas de ellas estaban afectadas por un problema que se llama el scrappy. Está por ahí, vamos a verlo más adelante, y obviamente era causal de pérdidas en su ganado, y a alguno pues se le ocurrió documentar estos hallazgos y veían que era un problema neurológico. No lo vamos a confundir, por ejemplo, con, si alguien conoce el campo en nuestro medio, con lo que le conoce como buibuyo, que se debe a una parasitosis, en realidad a la tenia multisens, que provoca procesos neurológicos. ¿No? Si se acuerdan de las tenias, cuando se alojan, ¿no es cierto?, en el sistema nervioso, hay una tenia del ganado ovino principalmente que también se aloja en el sistema nervioso, su forma larvaria, y provoca eso. No hay nada que ver, diferente, les decía, a este scrappy que había en las ovejas en Europa. Hasta acá el término. En Inglaterra sobre todo, es un término en alemán que ya no me animo a leerlo, ¿no es cierto?, y en francés. Entonces, el denominador común era ese, ¿no?, un problema neurológico degenerativo en estas ovejas. Y fíjense, para 1936, estos dos autores franceses ya asociaron la enfermedad dándole un vínculo de transmisibilidad, asumiendo, reconociendo un componente contagioso, ¿no? En 1959 otro inglés vincula, ¿no?, con este scrappy con un problema que ya era propio de humanos en la distancia en Nueva Guinea, que se llama CUR. Ya es otro tipo de encefalopatía. Otros investigadores, hemos escuchado de este nombre, de este Gardiusex, ¿no es cierto?, que también habían hecho sus hallazgos encontrando problemas. Y algunos de estos Gibbs y colaboradores incluso logran reproducir otro problema degenerativo que se llama enfermedad de Creutzfeldt-Jakob en chimpancés a partir de focos de humanos. Señorita, tome asiento, por favor, esto salir a hacer daño. Entonces, esas descripciones que han logrado identificar otros cuadros clínicos más, ya no solamente en humanos, también en otros tipos de ganado. Y esta lista se queda corta, hay más. Recientemente se han hecho hallazgos en ciervos, aquí vemos en gatos, ¿no es cierto?, la encefalopatía,
espongiforme bovina es la enfermedad de las vacas locas. En fin, todas estas tienen en común eso, la afección del tejido nervioso por algún agente que hasta cierta etapa se desconocía, ¿no es cierto? Entonces, estas encefalopatías transmisibles es la que tienen en común eso, ¿no? Y que eventualmente puede llegar al hombre con variantes de lo que hay otra vez la comparación de lo que hemos visto entre las partículas normales, las partículas infecciosas o anómalas. Tiene esta proteína que les decía, esta PRP, 253 aminoácidos, no hay otra más, o sea, no hay una secuencia, otra vez reiterando, no hay presencia de genoma ni nada. Y es importante la relación de los hallazgos de este Prusiner para identificar ya plenamente la relación directa ya de estos procesos degenerativos con estos priones, ¿no? Hay otras particularidades de estas proteínas, peso molecular, etcétera, ¿no? Pero que básicamente nos muestra eso. Tiene sus peculiaridades propias, que no, pese a ello no es afectada por varios de los mecanismos normales con los cuales eliminamos agentes infecciosos. Pese al tiempo, 40 años no es mucho si hablamos del desarrollo de la ciencia, se ha avanzado, pero hemos logrado ahí identificar el problema, identificar las causas, identificar más cuadros, pero pues como que ahí se ha quedado, ¿no? Ya lo vinculan incluso algunos con otros problemas que pudieran, o sea, que no tienen relación ya con el sistema nervioso. Hay algún artículo reciente, revisando la clase, encontraba la relación para algunos de la diabetes, por ejemplo, con un prión. Habrá que trabajar, un trabajo para los más jóvenes, pero ya les decía, no hay que perder de vista esa capacidad que tiene esta partícula proteica para replicarse bajo ciertas situaciones, ¿no? Aquí el acrónimo en inglés, lo que decíamos, ¿no? La partícula infecciosa proteica, si quieren, responsable de procesos degenerativos, la proteína PRP normal, la PRP-SS o SC, la infecciosa. En todos estos cuadros se ve alteración de esa proteína, que vemos acá de manera normal, cuando no se pliega y cuando ya se va alterando. Y es como si, en otros términos, ¿no? Viéramos un garabato biológico, pero repleto de proteínas que pueden propagarse y que pueden tornar a las proteínas normales en patógenas. Esa es su capacidad inclusive. Es decir, podemos detectar proteínas normales, pero hay mecanismos que todavía están en estudio que hacen que esta normal se vuelva normal, se replique y es más, afecte a otras proteínas normales, haciendo que estas se tornen en proteínas patógenas. ¿Ya? Diferencias estructurales, lo que decíamos, las hélices alfa, las láminas beta, esas que hemos visto en otro cuadro hace rato, ¿no es cierto? La susceptibilidad o resistencia a enzimas tipo proteasas. ¿Qué hacen estas proteasas? Deberían desdoblar las proteínas, ¿no es cierto? Pero han visto esta proteína anómala resiste la acción de estas enzimas, por lo tanto no es tan sencillo su manejo, ¿no? Y así algunas peculiaridades, por ejemplo, esta resistencia a la radiación o a disolventes que utilizamos también para eliminar muchas veces virus, sobre todo, ¿no es cierto? Cuando han hablado de virus en los procesos que estos causan, han visto que varios de ellos no soportan agentes químicos y es de la forma en que nos valemos para eliminarlos, haciendo una remembranza así cercana con el coronavirus. El lavado de manos con un buen detergente era útil, porque el detergente, si se acuerdan de sus prácticas, es un agente tensioactivo, que en el caso de muchas bacterias y virus es suficiente para alterar su estructura y hacer que estos no sean viables, ¿no? Pero en este caso, esta proteína patógena no tiene esa susceptibilidad a estos agentes químicos y tampoco a los detergentes, ¿no? Un esquema de cómo se comporta, digamos, la proteína normal, veríamos acá, esta proteína del embrión, como la que se va alterando, la va a afectar, se sobrepone a esta y la va a convertir en una proteína alterada patógena. La otra secuencia de cómo vemos, ¿no es cierto? La proteína normal esquematizada
una que está infecta, que se replica y va a infectar a otras más, y luego de infectar se va a destruir, o se van a alterar las proteínas, y el resultado son múltiples copias de la proteína infecciosa. A esto le llamaban algunos la teoría del prión, un esquema para encontrar el cuadro en inglés, donde vemos una célula nerviosa, ¿no es cierto?, con sus proteínas prión normales. Y bajo ciertas circunstancias, otra vez esta se va a alterar, ya intervienen en los procesos normales de las proteínas prión y las convierten en otros priones. Resultado, muchos priones circulando que van a reinfectar a la célula y se va replicando ese ciclo. Por eso le llamamos procesos neurológicos o nerviosos degenerativos. Esta secuencia que se va repitiendo, que logra la afección de células nerviosas que progresivamente pierden su funcionalidad. Por lo tanto, pues, el resultado ha de ser eso, ¿no? Es lógico, que ya no veamos tejido nervioso. La propagación, bueno, otra vez el esquema, reiterado como para este, me interesa ver los mecanismos de contagio. La comparación entre bacterias, virus, priones, otra vez, ¿no? Las bacterias parecen aquí mucho más complejas, cuando en lo que habrán visto en este año, las bacterias como procariotas son seres vivos elementales, capaces de sintetizar su propia energía, sintetizar sus propias proteínas en una sola célula, cosa que a nosotros como eucariotas nos cuesta porque tenemos tejidos diferenciados, ya sea para producir proteínas, otros para producir, por decir, células, etc. Acá no. Y los virus más sencillos todavía. Los priones, pues ahí les decía, mucho más elementales como organismos, pero con capacidad de crear unos problemas, ¿no? Otra vez, cómo se generan estos efectos para incubar estos virus. Los procesos a veces tardan mucho. Ahí se han encontrado algunos elementos con el ultrasonido que podría provocar alteraciones, pero pese a ello, hay grupos pequeños que sobreviven a estos agentes que podrían de nuevo reiniciar el ciclo. Cuando hay evidencia de la infección, ¿qué podemos ver? Les decía, ¿no? Las radiaciones ultravioleta, igual con efectos deleterios sobre bacterias, virus, etc., pues no tienen efecto. Algunos otros elementos, como podemos ver en los cuadros, ¿no? Agentes químicos como fenoles, álcalis, etc., no van a tener ningún efecto sobre estas partículas, ¿no? Entonces eso es lo que tiene que generar, pues, mayor inquietud para que vayamos pensando lo que les decía, ¿no? Pese a que con algunos agentes logramos desnaturalizarlos, pueden, si vale el término, renaturalizarse y volver a reiniciar un ciclo en este tipo de personas que están afectadas. Algunas otras particularidades ya con genes propios de estas infecciones, donde la presencia de algunos genes explicaría por qué en ciertas poblaciones hay mayor predisposición a presentar cuadros clínicos más severos, ¿no? Una forma de cómo se puede adquirir esto por contacto directo, incluso por ingestión. Muchas cosas las ingerimos. Al ingerirlas, el estómago, además de cumplir sus procesos normales, servirá como un filtro, y estas proteínas han de pasar, van a ser captadas por las células M, placas de Peyer, y a partir de esto van a llegar por los otros mecanismos de inmunidad que ya conocemos, complemento, macrófagos, sobre todo, otras placas de Peyer o a ganglios, y a partir de esto a la sangre. Y a partir de la sangre, ya sea por vía linfática o hematógena, han de llegar a su órgano blanco, como es el sistema nervioso, con las características que habíamos dicho, ¿no? La agregación de proteínas prión o la transformación en proteínas patógenas ya, proteínas infecciosas, la activación de la microglía, si se acuerdan, recubre las terminaciones nerviosas, y si es que esta se altera, pues obviamente la funcionalidad se altera, alteraciones en la sinapsis, la apoptosis neuronal, importante para pensar, ya sabemos de qué se trata. Entonces,
producto de la infección reiterada, de la reinfección que veíamos en el cuadro, esa neurona pues algún momento dado deja de ser, por lo tanto tendremos menor número de neuronas y la formación finalmente de placas amiloideas en esta microglía, como son placas que recubren, se dice, la corteza cerebral, donde hay abundancia de estas proteínas. Esas son las placas de amiloide o placas amiloideas. ¿De acuerdo? Se habrá una linfoinvasión por vía linfática, o la neuroinvasión por vía dendrítica, ¿no es cierto? Se dice que puede estar mediada por la presencia de linfocitos B. Si hay carencia de estos, pues también habrá una mayor invasión y la producción de una linfotoxina beta por parte de estas proteínas. La transmisión, hemos visto, puede ser hereditaria, puede ser espontánea, se dice, o infectocontagiosa por la ingestión o el contacto con estos elementos. En el 15% de casos se dice que hay un componente hereditario de tipo autonómico dominante, ¿no?, que permite la mutación de la proteína PRP normal, es decir, a una PRP o una proteína infecciosa, que espontáneamente luego se ha de convertir en una partícula o en un prión, ¿no? Cuando hay mutaciones, se habrá una mayor susceptibilidad, mayor predisposición a contraer la enfermedad. La transmisión infectocontagiosa se dará a partir de ¿qué? Del contacto directo o de la ingestión de estos tejidos, ¿no? Es que veremos la partícula en el hospedero, el cuadrito donde había el estómago, la vía por la que son captados estos elementos, y luego el desarrollo de la enfermedad en los sitios blancos. Un poco más lo que veíamos en el estómago, donde había el prión que se ingirió, y a través del sistema linfático van a llegar al sistema nervioso, ya como priones propiamente dicho. La transmisión espontánea, bueno, que habíamos hecho otras consideraciones, no genera respuesta inmune inicial. Los agentes causales, ya lo hemos dicho, ¿no?, tienen propiedades inusuales por lo que hemos comentado, ¿no?, la ausencia de ácidos nucleicos, resistencia a agentes químicos, etc. Resistencia a actividad enzimática, en fin. Puede haber inclusive la transmisión, hablábamos del contacto directo, en procedimientos que son cotidianos. Ojo, y esto no es para que dejemos de ir al dentista, por ejemplo, ¿no?, pero son frecuentes este tiempo los procesos de endodoncia. ¿Qué hacen los odontólogos? Antes era sencillo, el diente está muy cariado, pues se lo extrae ya, ¿no es cierto? Ahora no, la endodoncia permite que los conservemos más tiempo hasta lo último. Pero en ese proceso utilizan instrumental que es mucho más fino, que entra en contacto con terminaciones nerviosas y pudiera ser otra vía para el ingreso de estos agentes. La periodoncia, lo que es los procedimientos clásicos, ¿no?, que vamos a veces para que se limpie la placa